¿Qué tal, amigos de Cuadratín San Luis Potosí? Muy bienvenidos a su espacio palestra en este día jueves 14 de mayo del año 2020, cuando son ya las 9 de la noche con 18 minutos de este día. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien, que hayan hecho cosas productivas. Ya mañana es nuevamente fin de semana y será un fin de semana muy esperanzador para una gran cantidad de municipios en el país. 269 se dijo el día de ayer que podrían regresar a sus actividades hasta cierto punto normales desde el próximo lunes. El gobierno de la Cuarta Transformación, es decir, el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer cómo se van a identificar estos municipios. Son los municipios de la esperanza, así es como se van a llamar. Y bueno, pues inmediatamente empezó a entrar ahí el sospechosismo del por qué el presidente determinó llamar de esta manera a estos municipios, porque pues para nadie es un secreto que el término esperanza siempre lo ha utilizado López Obrador para identificar su movimiento de cara a ganar la presidencia de la República, cosa que finalmente logró. Y bueno, pues ahora ya que está en el poder, decidió que estos municipios sean llamados municipios de la esperanza. En fin, ¿habrá algún trasfondo político electoral ahí? Pues ahorita todo es posible, no lo dudo, porque pues se nos va quedando en la mente el término esperanza y como López Obrador lo utiliza mucho, pues quiérase que no, puede resultar ahí un término pues electorero, esa es la realidad. Ahora, lo que todavía no es un hecho, que no queda del todo claro, por eso es que lo digo de esa manera, es cómo se va a regresar el próximo lunes en estos municipios. Para empezar, les adelanto que hace rato se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el día 17 de mayo, a más tardar, es decir, el domingo, se va a publicar en la página de la Secretaría de Salud el listado oficial de los municipios que podrán regresar al día siguiente, es decir, lunes 18, a las actividades donde se termina la cuarentena. Nada más que hay un detalle, eso se va a publicar ese día, pero hace rato el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció en su conferencia de prensa que mañana mismo él le va a informar a los gobernadores de cada uno de los estados cuáles son los municipios que podrán volver de la cuarentena el lunes entrante. Y evidentemente se esperaría entonces que a lo largo del día, no dijo a qué hora, le va a informar al gobernador Juan Manuel Carreras López y desde luego a la secretaria de Salud Mónica Rangel Martínez cuáles serán esos municipios potosinos que podrían ser considerados como susceptibles de volver a la actividad. Pero López-Gatell también dijo que en la noche él va a dar a conocer en la conferencia de mañana ese listado de municipios. Es decir, el día de mañana sí sería recomendable, si ustedes no pues le dan un seguimiento a estas conferencias de prensa, que las vean un rato al principio para que se enteren ya de primera mano, de voz del propio López-Gatell, cuáles son esos municipios de la esperanza que van a regresar el lunes. Desde luego que sería deseable que López-Gatell se lo informe a los gobernadores, pero que los gobernadores tengan pues la sensibilidad y el gesto político de dejar que sea López-Gatell el que dé a conocer esa información. Desde luego que no es un cinturón de fuerza, tampoco pasa nada así, desde antes se empieza a conocer, pero lo ideal sería eso. Ahora esas son formas, el fondo es que mañana ya por fin se conocen estos municipios. Y ustedes estarán preguntando, ¿y los de San Luis Potosí cuáles son? ¿Cuáles van a regresar a sus actividades el próximo lunes? Bueno, según este acuerdo que se publicó el día de hoy, insisto, en el Diario Oficial de la Federación, que es el acuerdo de estrategia, así le llaman, el criterio principal que se debe de cumplir para que un municipio quede libre de la cuarentena el próximo lunes es el siguiente. Debe tener 0 casos de contagios, 0 coronavirus, ni un caso de coronavirus en ese municipio, pero además no ser vecino de un municipio con contagios. De acuerdo al mapa
que tenemos hasta este día de San Luis Potosí, ¿cuántos municipios creen que cumplen esta condición? Solo uno, señores. Un municipio es el único que puede cumplir estos requisitos que está implementando el gobierno federal, y ese es el municipio de Vanegas. No hay más. Solamente Vanegas, que ya está en la punta, ya colindando con Coahuila y Nuevo León, allá en la zona altiplano, es el único que no tiene contagios y que es vecino de municipios sin contagios. Los 57 municipios restantes de San Luis Potosí ya tienen contagios o son vecinos de municipios con contagios. Y ese es el principal criterio que dio a conocer hoy oficialmente la Secretaría de Salud, como para decir que ya muchos no tengan la esperanza. Ahora, eso se publicó el día de hoy, pero el día de ayer, recordemos, esto más bien sí fue el día de ayer, más bien fue el miércoles, me estoy perdiendo un poco en el tiempo. El miércoles pasado, en la conferencia de Palacio Nacional con el presidente López Obrador ahí presente, la secretaria de Economía dio a conocer que hay un total de 269 municipios de 15 estados de la República que sí podrán volver. Lo que no dijo este acuerdo que se publicó hoy es si esos municipios, ese listado de municipios, parten desde esa fecha del miércoles o hasta el día de hoy o el día de mañana inclusive. A lo que voy, o dicho en otras palabras, es lo siguiente. Si el listado definitivo se consideró hasta el número de contagios que había hasta el pasado miércoles, o todavía siguió el conteo, porque si siguió el conteo, nosotros ya bajamos. Ese miércoles que se dio la conferencia de prensa, les decíamos que los municipios que podían regresar porque estaban sin coronavirus y sin vecinos con coronavirus eran los siguientes. Eran Vanegas, 14 y Charcas en la zona altiplano, así como San Martín Chalchicuautla y Tanquián de Escobedo en la zona huasteca. Eran los 5 únicos municipios que podían cumplir esas condiciones. Eso fue el miércoles. Desgraciadamente, el coronavirus en San Luis Potosí ha seguido en ascenso, no se ha parado, cada vez hay más casos, y hoy, al día de hoy, desgraciadamente, cuando se dio a conocer el último reporte, ya solamente Vanegas era el municipio que cumplía el requisito, es decir, pasamos de 5 municipios a solamente 1 el día de hoy. Y si el criterio es de que hasta ese miércoles era el listado, está bien, entonces entrarían casi seguramente estos 5. Pero el problema es de que si no, ya nos amoló San Luis Potosí y prácticamente ningún municipio va a regresar a las calles el próximo lunes, es casi un hecho. Y si de repente sale otro criterio, pues ya se los diremos. ¿Qué otro criterio pudiese cambiar esta triste realidad para San Luis Potosí? Que dijera López-Gatell, ¿saben qué? Por ejemplo, municipios que solamente tienen un caso sí van a poder entrar al listado de liberación de la cuarentena, pero ya sería incongruente, sería bastante irresponsable hacerlo, porque ya de entrada se dijo este criterio. Entonces, ¿qué caso tendría que cambiarlo de última hora? No le veo sentido. Entonces, lo cierto es que nosotros estamos entre 1 y 5 municipios con las posibilidades mínimas de poder entrar o terminar su cuarentena el próximo lunes 18 de mayo. Ahora, nos debemos de decepcionar por un lado de no regresar o emocionar por el otro de regresar. Pues la verdad es que no, y les voy a decir la razón principal. Miren, ya el gobierno federal implementó o va a implementar a partir del próximo 1 de junio un semáforo. Este semáforo va a tener 4 colores para que en base a cómo se vayan moviendo estos colores se tome la decisión de restringir o abrir actividades. Se los explico nuevamente porque todavía, a pesar de que ya se ha estado difundiendo mucho, no nos termina de quedar claro a qué se refiere el gobierno federal con el famoso semáforo de 4 colores. Se los voy a explicar para que podamos darle el golpe a esta información. Miren, la primera etapa es el 18 de mayo. Estos municipios que entran, 269 supuestamente, que la mitad de ellos para empezar está en Oaxaca, regresarán a sus actividades el lunes, pero aquí hay un detallito bien importante de considerar. No es que todo el mundo salga a las calles, lo único que están diciendo es, a ver, actividades esenciales como la construcción, la minería
y la construcción de vehículos pueden regresar. Pero no significa, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, por poner un ejemplo, que la BMW ya se ponga ese mismo lunes a construir vehículos. Lo que está diciendo la Secretaría de Salud es que entre el 18 y el 31 de mayo ya implemente protocolos internos de sanitización, de higiene y etcétera, 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 de la sana distancia, del lavado continuo de manos, del uso de gel, de si va a pedirle a los trabajadores que empleen cubrebocas o no, todo eso que ya se supone que debemos hacer todos. Bueno, ahora las empresas en lo interno tienen que aplicar esas reglas. Entonces el gobierno federal les va a dar del 18 al 31 de mayo ese periodo para arreglar todo eso a lo interno, y entonces sí, ya formalmente a partir del 1 de junio empiezan a todo vapor sus actividades por ser ya esenciales. Eso es lo que se dijo para estas tres actividades económicas. Desde luego que se mantiene como actividad esencial por la apertura de centros comerciales, de las tienditas, de restaurantes, es decir, todo lo que es alimentación. Eso siempre ha estado abierto y seguirá abierto. No nos van a cerrar el Oxxo de la esquina, ni mucho menos. Todo eso continuará abierto. Pero a partir del 1 de junio, cuando ya todo el país va a quedar liberado de la cuarentena, por eso digo que no hagamos tanto ruido de si no regresamos el 18, porque 12 días después vamos a regresar, o sea, va a haber un retraso de 12 días con respecto de los primeros municipios que sí entren en actividades. Pero el 1 de junio, todo el mundo volvemos a las calles, pero lo tenemos que hacer de manera escalonada y en base a un semáforo. Entonces ya entro de lleno al tema del semáforo. Miren, cuando el semáforo esté en verde, esto va a ser un semáforo regional y se va a estar actualizando todos los días, ¿eh? No es va a ser semanal, quincenal, mensual, no. Todos los días el semáforo pues, se puede estar moviendo. Digamos, San Luis Potosí, el 1 de junio regresa a las calles, la capital potosina. Ok, regresamos. Pero si el semáforo está en rojo, ese día 1 de junio, entonces el gobierno federal nos va a decir a San Luis Potosí, a los potosinos, ¿saben qué? Ustedes están en rojo, ya terminaron su cuarentena, pero solamente puede haber actividades esenciales. Y entonces nosotros nos preguntaremos, ¿actividades esenciales? Pues sí, las que hay actualmente, básicamente. Sí puedes salir de tu casa, pero seguirán cerrados los parques, seguirán cerrados los cines, seguirán cerradas las tiendas de ropa, seguirá cerrado prácticamente todo porque estás en rojo. Únicamente las actividades esenciales, que ya las dije, pero las vuelvo a repetir: minería, construcción y automotriz, esas sí, como son actividades esenciales, estarán trabajando, no habrá problema, pero todo lo demás, cerrado. Entonces, aunque queramos estar en las calles, básicamente es como para tomar el aire, tomar el sol, pero no habrá gran cosa que hacer. Ahora, si el 1 de junio San Luis Potosí amanece con el semáforo naranja, que es el segundo nivel de ese semáforo, ¿qué podremos hacer? Podremos hacer prácticamente todo, pero de manera reducida, es decir, se reduce la actividad no esencial. ¿Qué es no esencial? Pues digamos que abran por fin las plazas del centro histórico, que ya le quiten esos sellos, bueno, no son sellos, todo lo que es la división plástica que es en color amarillo, que normalmente se utiliza en las escenas del crimen o en zonas donde no se puede pasar. Todas estas zonas de no pase, pues las van a quitar y ya nos podremos ir a sentar a los parques, ya nos podremos ir a caminar a las plazas, por ejemplo, y comprarle el helado al nevero y comprarle el agua a la persona que se dedica a vender agua y así, o bolearnos los zapatos, por ejemplo. Eso sí lo podemos hacer de manera reducida, son actividades no esenciales. Luego, si San Luis Potosí ese día amanece con semáforo en amarillo, que es el tercer nivel del semáforo, entonces solamente, o sea, estaremos todos en las calles, pero con el espacio público acotado. Es decir, podremos estar en las plazas, pero yo me imagino que van a implementar una cierta regla para decir, a ver, señores, una banca sí con gente y otra banca sin gente, y guardando sana distancia. O sea, de manera acotada podremos andar en las calles, aún con el semáforo en amarillo,
Ahora, si tenemos el semáforo en verde, entonces sí, ya regresan los niños y los jóvenes a las escuelas. Ya puede haber actividades sociales. Ya lo comentábamos ayer, una actividad social puede ser, pues va a haber una fiesta de cumpleaños este fin de semana, puedo ir, es una actividad social. Y también habrá actividades de esparcimiento. El esparcimiento es, pues ya abrieron el cine, por poner un ejemplo, ¿no? Todo eso ya lo podremos hacer siempre y cuando esté en verde. Aquí el problema, desgraciadamente para San Luis Potosí, es que precisamente para el 1 de junio, cuando ya se termine la cuarentena, nosotros estaremos ya en lo peor de la curva. De acuerdo con los cálculos que ha realizado la Secretaría de Salud del Estado, de Gobierno del Estado, los primeros días de junio San Luis Potosí ahora sí alcanzará el punto máximo de contagios y posiblemente de muertes a causa del coronavirus. Entonces, aunque nosotros queramos, de una vez se los voy anticipando, no vamos a estar en semáforo verde, eso ni soñarlo, no vamos a estar en semáforo amarillo tampoco, y probablemente estemos en naranja, entre naranja y rojo, es decir, nuestras actividades van a estar muy limitadas. Lo único que nos van a decir las autoridades es sí puede salir, pero vuelvo a lo mismo, todo cerrado, casi no se va a poder hacer absolutamente nada, porque en esa época San Luis Potosí estará, insisto, en su peor momento. Es más, el gobernador lo declaró el miércoles por la tarde en su conferencia de prensa. Él dijo que se esperaría que todavía en la primera quincena de junio San Luis Potosí apenas esté empezando a bajar su curva, porque como ya lo hemos venido comentando en ocasiones anteriores, San Luis Potosí va 15 días atrasado, por ejemplo, con respecto a la Ciudad de México. La Ciudad de México en este momento sí tiene su peor curva, pero ya va a empezarla a bajar. Y nosotros apenas estamos llegando. De hecho, en los reportes que se dan a conocer en la mañana, si ustedes ven esas conferencias de prensa, habrán notado que la Secretaría de Salud va poniendo, digamos, en una pantalla como esta, pero ocupando todo el espacio del en vivo, ciertas láminas, y en esas láminas hay una gráfica de cómo han sido las tres etapas, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Es una gráfica que va así, y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No ha habido un día en que esté así, o que baje, todo va para arriba. Así hemos estado en San Luis Potosí en esta fase 3. Bueno, tan estamos así que esa lámina, digo, si alguien me escucha, ya cámbienla, porque ya está, todos los números ya están bien apretados, ya ni se aprecian. Deberían hacer tres laminitas de fase 1, fase 2 y fase 3, y sería más sencillo para explicarlo, porque pues uno ya hasta tienes que aguzar la mirada para ver esos números, porque ya son muy abultados, ya están demasiado apretados. Entonces la cuestión es de que insisto, esa lámina nos va indicando que nosotros vamos apenas para arriba, ya tenemos un montón de casos y la verdad es que hay pocas esperanzas pues de que San Luis Potosí regrese. Insisto, el lunes ni soñarlo, será con los municipios que regresen serán contados con los dedos de una mano, así se los puedo asegurar. Y el próximo 1 de junio, pues volvemos todos, pero pues es como si no volviéramos porque seguirá el coronavirus muy fuerte. Miren, un dato duro para entender esta nueva realidad, que le llaman nueva normalidad. Este término de nueva normalidad se acuñó a nivel OMS, es decir, Organización Mundial de la Salud. Empezó a usar este término de nueva normalidad hace aproximadamente 15, 20 días, y ya en Europa es un término muy conocido, la nueva normalidad. Y apenas en México se está conociendo y se está implementando. Perdón, permítame un segundito. Bueno, esta nueva normalidad implica, como su nombre lo indica, que nosotros nos debemos de habituar, a vivir de manera nueva nuestra normalidad. Es decir, si yo ando en la calle y me dicen que mi ciudad está en semáforo rojo, ni modo, cuando vaya al supermercado a hacer mis compras voy a tener que usar el cubrebocas, voy a tener que guardar mi sana distancia. Esa es mi nueva normalidad. Mi nueva normalidad es de que cuando yo vaya a pagar la luz, tengo que estar a 1 metro de distancia del siguiente cliente. Esa es mi nueva normalidad. Mi nueva normalidad es de que si dicen que nuevamente hubo un rebrote en mi ciudad y me dicen fin de semana de cuarentena, pues ni modo, de nuevo a la casa. Esa es la nueva normalidad, amigos. Es bien difícil de entender, de aceptarla y de asimilarla, pero así va a ser.
es la nueva normalidad, eso es lo que nos están diciendo. Es un cambio de vida ya radical prácticamente de nuestras vidas. Hemos tenido 3 meses para irnos acostumbrando a ella. Y aún así no nos acostumbramos. Hemos sabido ya a lo largo de esta pandemia en San Luis Potosí, que ya cumple 3 meses prácticamente, de cómo seguimos en las calles, cómo seguimos haciendo pachangas, cómo seguimos festejando los días festivos, valga la expresión, etcétera. No nos queremos acostumbrar a esa nueva normalidad. Y esa nueva normalidad ya nos llegó, ya nos llegó en los hechos y nos va a seguir llegando en las próximas semanas y meses. Les decía que un dato duro para entender por qué no nos debemos de emocionar, aun cuando esos 200 municipios regresen a las calles el próximo lunes, pues porque miren, hoy le preguntaron a la doctora Mónica Rangel, que es la secretaria de Salud del Estado, si la FENAPO se va a realizar. Esa es una pregunta que se ha hecho de manera recurrente, pero hoy se volvió a poner sobre la mesa. Y la doctora respondió, la FENAPO es muy difícil que se realice. Es decir, la FENAPO es hasta el mes de agosto. Imagínense de cuánto tiempo estamos hablando. Es todo el mes de junio, lo que resta de mayo, junio, julio, 2 meses y medio prácticamente. Y aún así la doctora dijo que ve pocas esperanzas de que se pueda celebrar la FENAPO. No la canceló oficialmente, no dijo no se va a hacer, pero sí dijo, tengo que ser muy prudente en lo que voy a declarar. FENAPO ahorita no, difícilmente se va a realizar. ¿Por qué? Porque imagínense, saliendo de la pandemia prácticamente, apenas saliendo, con las advertencias de la OMS de que puede haber un rebrote. Y si los potosinos seguimos sin entender lo que nos dicen las autoridades, se imaginan un concierto de Pesado, por poner un ejemplo, la FENAPO, llenísimo, va a estar hasta el gorro. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos hablando de una nueva normalidad. Prácticamente nos están diciendo, bueno, vas a ir a ver a Pesado o a tu artista favorito, el que tú quieras ahorita, puede ser Justin Bieber, si es que hay dinero para traerlo. Eso no importa. El artista que ustedes me pongan, que sea la máxima estrella del momento ahí en la FENAPO. Por la nueva normalidad, casi les puedo asegurar que va a ser, oye, pues guarda tu distancia. Si había 5,000 personas ahí como muéganos, pues ahora van a ser 2,500. Guarden su sana distancia para disfrutar ahora de un concierto. Imagínense hasta la nueva manera a la que nos vamos a tener que habituar para disfrutar un espectáculo de este tipo. Y esto les aseguro que va a ser con la FENAPO y con cualquier feria que me pongan enfrente. Y este año, así va a ser este año. El próximo todavía puede ser que si el coronavirus ya se va calmando y no alcanza esas curvas tan elevadas que tiene en este momento, pues a lo mejor ya nos podemos pegar un poquito más, pero ya casi nos podemos de una vez asegurar de que no va a haber actividades en las que estemos juntos como estábamos acostumbrados, ni siquiera para ir al cine. Casi les puedo asegurar que va a ser exactamente lo mismo. Cuando abran los cines, lo que van a decir es, pero con su sana distancia, un asiento sí, un asiento no, y así va a ser. Y para formarse, para comprar las palomitas, exactamente lo mismo. Esa es la nueva normalidad. Por eso es que las autoridades no nos dicen tan abiertamente todo lo que hay que hacer, porque está bien difícil tomar todas esas decisiones. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya al cine? ¿Qué va a pasar cuando entre a un parque? ¿Qué va a pasar cuando entre a un restaurante? ¿Qué va a pasar cuando hay un concierto en la calle? ¿Qué va a pasar cuando etc? Un montón de cosas. Esa es la nueva normalidad a la que nos tenemos que ir habituando, amigos. Esa es la realidad. Y si no lo queremos entender, pues vamos a caer en un grave error como personas. Es lo mejor que ya nos vayamos acostumbrando, porque así va a ser de ahora en adelante y no sabemos durante cuánto tiempo. Ese es un detalle también que es bien importante de considerar. Ahora sí que también es importante reiterar que independientemente de que el 18 de mayo algún municipio potosino regrese, las escuelas descartadas totalmente. Y el próximo 1 de junio exactamente lo mismo, las escuelas estarán cerradas todo el mes de junio y olvídense, nuestros hijos podrán volver a clases a partir de julio, prácticamente 2 semanas para recoger papeles, se puede decir, y empezar sus vacaciones de verano y posteriormente empezar el nuevo ciclo escolar por ahí de septiembre.
pero solamente hasta ese entonces ya podremos hablar de que habrá pues una cierta normalidad en las actividades, más no en la manera que nos dirijamos socialmente. Eso es ya un hecho que se los puedo pues confirmar nuevamente, ¿no? No es que esté inventando el hilo negro, sino que sencillamente ya es lo que están diciendo las autoridades. Fíjense, el día de hoy ya llegamos a más de 42,000 casos confirmados en México. Por darles un comparativo de cómo andamos en el país, África, todo el continente africano tiene 45,000. Y eso lo pueden ver en el mapa que presenta todas las noches López-Gatell. África entera, 45,000 casos. México solo como un país, 42,000. Pues ya estamos cerquita, ya casi todo lo de África dentro de México. Aquí también hay un asunto que señalar. África, el continente africano apenas está entrando a la etapa de coronavirus. Por eso es que ellos todavía tienen cifras bajas, pero pues también van a vivir esa realidad ellos dentro de poco. Y desgraciadamente ya tenemos casi 4,500 defunciones. Cuando nos decían que en México hace, ¿qué será? Un mes y medio, 2 meses cuando mucho, había una sola persona y se hizo un gran escándalo. Ahorita ya son 4,500 y ya nadie decimos nada, ya se volvió desgraciadamente una realidad, una nueva normalidad. ¿Y qué otra nueva normalidad nosotros debemos ya de asimilar? De que el coronavirus, con vacuna o no y con cura o no, llegó para quedarse. Hoy también lo reiteró la secretaria Rangel, el coronavirus ya llegó. En algún momento dado, tocamos madera, pero en algún momento dado nos podemos contagiar de ese coronavirus. Y recapitulando, ¿por qué nos dijeron quédense en sus casas? Miren, el meollo del asunto no es de que de esa manera nos íbamos a volver inmunes, sino que básicamente lo que nos estaban diciendo, y siempre nos lo han dicho las autoridades, es quédense en su casa porque si ustedes salen y se contagian, nos van a saturar los hospitales. En el fondo es eso, ese es el fondo del asunto, no es de que un día no nos vayamos a contagiar, algún día nos vamos a contagiar. Habrá otras personas que no se contagien y habrá otras que sean asintomáticas. El asunto es que el coronavirus está circulando y no va a dejar de circular, esa es la realidad. De ahí que haya ciertas críticas ya y fuertes cuestionando al gobierno mexicano del por qué tomó la decisión de ya regresar cuando apenas estamos en la curva, no hemos bajado. Hagan de cuenta que la montaña rusa apenas está subiendo el carrito y todavía no ha alcanzado realmente ahora sí que el lomo de la curva, ese lomo no se ha alcanzado todavía. En San Luis Potosí todavía estamos así, miren, subiendo. En la Ciudad de México, que es donde está lo peor, todavía no alcanzan esa curvita, todavía están llegando al máximo. Entonces, el gobierno mexicano dice, ya, ahora sí a las calles, y todo el mundo diciendo, pues ¿cómo que a las calles? Pues ¿cómo está el tema del coronavirus? Pero, ya analizándolo bien, hay un plan con maña. Al decretar ellos que ya hay actividades esenciales, principalmente la automotriz, que es la que le interesaba a Estados Unidos, ya con eso ellos tienen el pretexto para decir, pues volvamos a las calles, pero con ciertas medidas. Eso es lo que están diciendo. Y como ayer comentábamos, también muy hábilmente, por no decir otra cosa, el presidente López Obrador dijo a todos los estados y municipios, pero estas medidas no son obligatorias, ¿eh? Si tú tienes el semáforo en rojo y permites que tu población siga las calles y se te contagian y te saturan tus hospitales, pues ya es una decisión que tú tomaste. Yo te dije que estaba en rojo, ¿verdad? Así de fácil se la están quitando. Eso da para otro análisis. En este momento ya sería echar un rollo, pero la verdad es que ese también es un debate ahí que se va a abrir, porque López Obrador dice, pues ahí está el semáforo, tú sabes si lo aceptas o no. Por retomar el caso de Ciudad Valle, recordarán que el alcalde hizo un escandalazo apenas hace 2 semanas que decía, ya no hicieron negocios y estaba buscando las maneras de que la gente siguiera en las calles. Entendible por el tema del dinero y de que hay que mantenerse de alguna manera. Pero imagínense un alcalde que le den rienda suelta y que le digan, ¿sabes qué? Pues tu Valles está en semáforo rojo, pero tú sabes si abre las actividades y que en ese momento con todo el poder de decisión Esper diga, pues ahora sí, a las calles, a mí me vale. Imagínense, ya la bronca va a ser para él, ya el gobierno federal se está lavando las manos. Eso es lo que va a pasar a partir del 1 de junio. De ahí que sí sea importante, me parece tener
pues un gobernante como Juan Manuel Carreras, que si bien tiene sus defectos, pues también tiene sus virtudes, y una de esas es, y ha sido durante esta pandemia, de que ha tomado las decisiones con base en lo que dice el sector salud, no se ha ido por la libre. San Luis Potosí ha sido manejado de manera adecuada por ese solo detalle. Esa es la realidad, ¿no? Y el gobernador ya ha dicho una y mil veces que él no va a hacer nada que no sea autorizado por el sector salud. Así que, por ese lado yo creo que sí podemos estar tranquilos. Tenemos un gobernador que es sensato en ese sentido, que no tiene el ánimo además de pelearse con la cuarta transformación, él ya está en casi en su último año de gobierno. ¿Para qué? No tiene ningún caso. Lo mejor es de que cierre bien esta etapa, porque además pues ya se vienen las elecciones y ahí nos vamos a dar cuenta, ya cuando estemos en las urnas, quién hizo bien y quién hizo malas cosas. Entonces ya también eso va a empezar a pesar y pues ahorita qué caso tiene andar tomando decisiones precipitadas. Bueno, vamos a leer aquí unos comentarios ya finales para ya despedirnos. Voy a recorrer aquí un poquito porque sí ha habido varios. Les agradezco mucho a todas las personas que están conectadas y a los que han comentado directamente. Juanito Luza, saludos cordiales, buenas noches. A partir del lunes va a haber mucha gente por todos lados. Si así no cumplimos la cuarentena, gente sin cubrebocas. Pues mira, Juanito, no tantas gentes porque ya habíamos establecido que no todos los municipios quedarán libres de la cuarentena. Laura Cordero, de por sí ya hay mucha gente en la calle, ya les anda valiendo a todos, ya estamos desesperados, sobre todo porque yo no tengo trabajo y las cuentas siguen llegando. Pues sí, Laura, desgraciadamente es uno de los problemas de que la gente sigue en las calles y bueno, pues no hay de otra más que seguir esperanzados a que haya más conciencia ciudadana. Eh, También dices que te quitaron tu insignia de fan destacado. No, no puede ser eso, Laura, por favor. Pues dale más likes a nuestras publicaciones y Facebook te la va a regresar. Tere Leal, la gente no entiende y peor no cree, es muy triste, si no hacemos caso no saldremos de esta pandemia. Las áreas verdes llenas y los chicos a todo lo que da por la tarde-noche. Fíjese que Tere Leal, gracias por comunicarse, eso que menciona ahorita es muy cierto, ¿eh? Precisamente hoy, no sé si ustedes ya se enteraron, está circulando un audio de WhatsApp donde se está invitando a una fiesta COVID en San Luis Potosí. Y entonces le preguntan a la Secretaría de Salud sobre ese asunto y ella pues obviamente condenó el hecho, pero lo peor es de que parece ser que hay gente que está haciendo caso, dicen que van a hacer una fiesta COVID, haciendo un símil a lo que sucedió en Estados Unidos, y no mal recuerdo, hace como una semana, pasó algo similar, no recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, pero fue ahí, ya ve que en Estados Unidos pasa de todo, e invitaron a una fiesta COVID-19. ¿Qué significa esta fiesta COVID-19? Que los mismos jóvenes se contactan entre ellos a ver quién tiene coronavirus y dicen, pues vamos a hacer una fiesta COVID y vamos a invitar a personas que estén sanas para que de una vez se contagien y ocurra el efecto rebaño. ¿Qué es ese efecto rebaño? Que si todo ese rebaño se contagia, de personas en este caso, ya quedan inmunes al coronavirus, cuando las autoridades nos han dicho una y otra vez que no está totalmente comprobado de que alguien que contrajo coronavirus no la pueda volver a contraer. Entonces, la verdad es que no tiene lógica, pero efectivamente, Tere, eso está ocurriendo aquí en San Luis Potosí. Entonces, pues olvídense de esa fiesta COVID-19 que se está convocando para San Luis Potosí. Luego van a empezar los climas fríos, pues precisamente creo ya el día de mañana empieza ya el nuevo ciclo de huracanes, ya le estaremos dando a conocer detalles. Daniel Jacinto, ¿qué pasará con los grupos vulnerables? Pues mira, Daniel, los grupos vulnerables van a ser protegidos al máximo, eso ya lo dijeron las autoridades, son los principales grupos que se van a proteger, es decir, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños, y desde luego personas con enfermedades o ciertas comorbilidades que principalmente son diabetes, hipertensión, obesidad, lupus, entre otras enfermedades. Todos esos grupos no podrán andar en la calle así como así, va a haber ciertas reglas que darán a conocer ya próximamente. Estos días son no hay información, yo lo único que les pido es que estén atentos para que podamos enterarnos de cómo va a ser esta nueva normalidad. Laura sigue comentando, Eva Hernández, si no alcanzamos la curva, ¿por qué dejan a la gente que anda en la calle?
Pues es una buena pregunta, Eva. Mira, aquí el asunto es de que las autoridades finalmente no tomaron la decisión de aplicar, entre otras medidas, el hoy no circula. Todavía el día de hoy hay algunos estados del país que están analizando eso. Creo que uno de ellos es Tabasco. No sé si ayer o hoy se dijo eso, de que ahí en Tabasco creo es el cuarto lugar nacional de contagios de este virus y ya las autoridades dijeron, esto no puede ser, ya es mucho, entonces va el hoy no circula, pero San Luis Potosí no ha llegado a ese momento. ¿Cuál podría ser todavía la posibilidad de que se aplique, que el alcalde Javier Nava tome esa decisión? Que además él lo dijo hace unos días, dijo, no está cerrado. Cuando se reveló ese documento que hizo un gran escándalo de que se iba a aplicar, Nava dijo que finalmente no iba a ser así, que se iban a aplicar filtros sanitarios en las calles. Creo desgraciadamente que esos filtros sanitarios se aplican en la capital sobre todo y en algunos municipios, pero poquito. Entonces a lo mejor lo que haría falta ahí es que los municipios le entren y también apliquen ya filtros sanitarios para evitar la máxima movilidad. Pero por lo menos de aquí al 1 de junio. Pero aquí el asunto es de que Nava sí dejó abierta la posibilidad de que se pudiese aplicar el hoy no circula. Todo va a depender pues de los números que vayan ocurriendo aquí en nuestra entidad y si es necesario pues probablemente tome esa decisión. Y con esto pues se respondería esto que se está comentando aquí en esta transmisión en vivo. En fin, amigos, ya no les quiero quitar más de su tiempo. Les agradezco mucho que se hayan conectado esta noche a este espacio de palestra con su servidor Armando Calderón. Espero el día de mañana ya tenerles más información e insisto, el día de mañana ya vamos a despejar finalmente la duda de qué municipios se activa nuevamente a partir del lunes 18 de mayo, es decir, ya viene su último fin de semana de encierro y ahora sí de nuevo a las calles con esa nueva normalidad de la que ya hemos hablado, y el resto 12 días más hasta 13 días más bien, hasta el 1 de junio. En fin, muchas gracias por haberse conectado esta noche, muy buenas noches, que descansen, pues nos vemos el día de mañana.